Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentarles en esta hora el siguiente estudio. Estamos en un lugar muy bonito, el clima está muy agradable. Estoy aquí delante de una cinta de medir que sirve para medir cantidades. Todos nosotros siempre evaluamos las cosas y tenemos que evaluar nosotros si estamos en la palabra de Dios y tenemos nosotros que evaluarnos también al escuchar la palabra de Dios. Voy a referirme a Lucas 19, del 28 al 40. El Señor se iba acercando a la ciudad de Jerusalén. Acababa de contarles a sus seguidores la parábola de las minas, en la cual les había explicado la naturaleza de su reino y cómo él iba a tomar su reino y qué deberían de hacer ellos mientras esperaban su venida. El Señor estaba en un lugar que se llama Monte de los Olivos, que está muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Podemos decir a unos más o menos 1,5 kilómetros de distancia. Era la última semana del Señor antes de dar su vida por nosotros. Iba a Jerusalén y él ya tenía planificado en su voluntad, en su soberanía, en su poder y en su amor, cómo iba a hacer esta entrada. Entonces dice nuestra lectura así: habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Posiblemente eran Juan y Pedro, que eran los que estaban juntos, y los enviaba muy seguido, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Aparentemente entonces fue algo improvisado aquí, pero no, el Señor ya tenía planificado, él ya sabía, ya conocía qué era lo que le iban a preguntar a los discípulos y qué deberían ellos de responder. El Señor, siendo el dueño, el Señor dueño de todo, Él presta muchas veces lo que nosotros tenemos para el servicio de Él. Él predicó en una barca prestada y aquí está entrando como rey con una cabalgadura prestada. Dice aquí nuestra narración de que era un pollino atado sobre el cual nadie se había montado antes. Era, podemos decir, un milagro porque no había sido domado este animalito, pero el Señor lo montó. Y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a darle al Señor, porque Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Él escoge entonces un animal sencillo, una cabalgadura sencilla, podemos decir. Él no entró como un rey orgulloso, como un rey político que iba a tomar el reino, aunque él iba a tomar el reino, el fundamento y lo más importante del reino del Señor es la cruz del Calvario. Esta es la victoria más grande de todos los siglos, porque ahí fue resuelto el problema más grande de la humanidad, que es el problema del pecado. El Señor entró entonces, escogió entrar como un siervo, escogió entrar con humildad y como dice también
el libro de Zacarías había profetizado que él iba a entrar en esta forma. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos sobre el camino. O sea, ellos los discípulos se quitaron sus mantos, los pusieron en la cabalgadura y los pusieron también en el camino. Esto significa que un discípulo es alguien que reconoce a Jesús como Señor, como el Mesías. Hay un sometimiento, hay una sumisión aquí al señorío del Señor. Recordemos que el Señor está entrando a Jerusalén, es su última entrada a Jerusalén y está entrando como un rey, como el Mesías. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, los discípulos son aquellos que no solamente escuchan la enseñanza del Señor y aprenden de Él, sino son aquellos que le reconocen como el Mesías. Son aquellos que le alaban. Aquí tenemos que hay regocijo en primer lugar. El discípulo es uno que se goza en la presencia del Señor, es uno que aclama. Aquí es una alabanza en público. No hay temor, no hay vergüenza, hay una confesión pública de quién es Jesús. Y están aclamándole a gran voz por las maravillas que había hecho. Entonces, es una alabanza deliberada, es una alabanza con sentido, es una alabanza sabiendo por qué. O sea, la adoración es reconocer al Señor por lo que Él es, y la alabanza, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Dice aquí, por las maravillas que habían visto. Ellos habían visto, ¿qué maravillas habían visto? Ellos habían visto milagros, habían visto sanidades, habían escuchado las enseñanzas del Señor, habían visto el poder del Señor y habían visto el amor del Señor. Tú y yo necesitamos entonces recordarnos lo grande que ha sido el Señor con nosotros y alabarle de acuerdo a su misericordia, de acuerdo al poder que hemos experimentado. Pero ellos lo alaban entonces en relación a la palabra de Dios, porque dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí están mencionando al Salmo 118. Anteriormente el Salmo 118 decía: Hosana en las alturas. Aquí solo menciona Lucas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está reconociendo aquí entonces de que el Mesías, el Hijo de Dios, viene en nombre del Padre. El Padre, Dios Padre, entonces es alguien que se regocija, que se agrada que nosotros le reconozcamos al Hijo como el Señor y Salvador. Y luego dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto nos recuerda a Lucas 2:14, cuando los ángeles están alrededor de la gente humilde, los pastores, y están diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad para recibir al Señor como Señor y como Salvador. También Zacarías 9:9 decía la profecía: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Hija de Sión se refiere a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén. Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo, dotado de salvación. Jesús en hebreo significa salvación. He aquí tu rey viene justo. Él es el único justo que justifica al impío. Él es el Cordero de Dios
santo y limpio, que quita el pecado del mundo. Él viene justo, dotado de salvación, humilde. Él viene como siervo, como humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aquí está cabal el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Pero hay una actitud aquí entonces de alabanza de los discípulos, pero hay una actitud de los que no le reciben, que es lo contrario. Entonces algunos de los fariseos, no fueron todos, pero dice aquí, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Ellos trataron de silenciar la alabanza. La alabanza tiene un gran poder sobre los enemigos espirituales. Si tú estás deprimido, con ansiedad, si tienes algún problema, alaba al Señor. Esta es la gran victoria que tiene el cristiano, el discípulo. Alabarle con sentido. Y entonces respondiendo el Señor le dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. De todas formas, va a haber alguien que alabe. Si nosotros no alabamos, hay alguien que alabe. Dice el Salmo 148, que toda la creación alaba al Señor. Y incluso las piedras, aquí estoy yo rodeado de piedras, aún estos seres inertes que no tienen vida, aún ellos alaban, porque es la creación del Señor. Entonces, o recibimos al Señor como Rey, como lo hicieron los discípulos, o lo rechazamos como tal. Si no le alabamos, aún las piedras le van a alabar. El fundamento de nuestra salvación y el establecimiento del reino de Jesucristo es la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo que el Señor iba a hacer en Jerusalén por nuestros pecados. Es su resurrección para nuestra justificación. Y como discípulos, nosotros debemos en primer lugar recibirlo a Él como el Señor, como el Rey, como el Salvador, y alabarle por lo que Él ha hecho. Las aclamaciones, la adoración debe ser con sentido. Recordemos lo que el Señor es y debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Hagámoslo así como lo hicieron los discípulos, conscientes. O se recibe al Señor o no se recibe. Que el Señor te bendiga en este momento. Espero que este estudio sea de bendición para ti, para los tuyos. Te invito a escucharlo otra vez, a compartirlo, a darnos un comentario, un like, y a escuchar los que vienen y los anteriores. Y si no te has suscrito, suscríbete por favor haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.